Bueno, jóvenes, se nos acabó la sesión de clase número 1. Bueno, ni modo, pues no. Pasa rápido, se nos fue. Ok, estamos en la segunda sesión, jóvenes. Ok, el día de hoy vamos a tener 4 sesiones. Terminamos esta sesión y nos vamos a receso, ¿ok? Es decir, que yo estimo que a las 11:45 más o menos, porque estas reuniones son de 40 minutos. Esa reunión de 40 minutos, bueno, 11:45 terminaría esta sesión y nos iríamos a receso. Ya, vamos a tener un receso, no sé, me imagino que todos quieren almorzar, ¿no? Pero ojo, tampoco nos vamos a quedar un buen tiempo vamos a dar unos 20 minutos, ¿no? Para que ustedes puedan, de cierta manera, qué sé yo, comer algo rápido, ¿no? Al final a cabo, nuestra sesión de clase termina a las 1:30. Tendríamos el tiempo después de la sesión de clases para, bueno, bueno, servirnos un almuerzo o completar algo. ¿Ya? Eso, por favor. Sí vamos a tener break. Eso es importante. ¿Ya? Bueno, vamos allá. Estábamos viendo la parte normativa, ¿no? Fíjense, en materia tributaria nosotros podemos hablar de todo. Hay harto que hablar. O sea, no, una sesión de clase no va a quedar muy corta, pero tenemos 20 sesiones de clases en las cuales van a haber actividades para una participación activa por ustedes. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, que ustedes participen. Si estuviésemos bajo un ambiente presencial, ustedes tendrían que haber visto esta unidad, me imagino que ya lo han visto. Y deberían ustedes, yo les preguntaría a ustedes, a ver, ¿cuáles son los impuestos directos? Bueno, tenemos el impuesto IT, el impuesto IVA, el RCIVA y el ITF. ¿Ok? Pero a ver, ¿yo cómo diferencio un impuesto directo de un impuesto indirecto? Lo que pasa es que tengo que verlo desde el punto de vista de quién lo paga. Los impuestos directos los paga el vendedor, por eso se llama directo. Si lo vemos desde el punto de vista contable, hay que entender de que como son impuestos directos, yo los reconozco dentro de mi contabilidad como un gasto, porque lo estoy pagando yo. Transacción de venta. Fíjense muy bien. Cuando yo hago registro una transacción de ventas, ¿qué es lo primero que hago cuando voy a calcular el impuesto de las transacciones? Registro como una cuenta de gasto. Estoy reconociendo el gasto porque lo estoy pagando yo, denominado impuesto de las transacciones. Como lo pago yo, lo reconozco como gasto. Y al mismo tiempo registro el devengado, bajo el principio de devengado. Es decir, yo registro la obligación que tengo de pagar ese impuesto denominada dentro de la contabilidad como impuesto en las transacciones por pagar. Así se elabora el registro de ventas. Con relación al impuesto en las transacciones, si quitamos todas las demás cuentas, lo que queda es impuesto en las transacciones contra impuesto en las transacciones por pagar. Principio de devengado, estamos devengando el gasto en el periodo en que corresponde y reconociendo la deuda, ya que no la vamos a pagar hoy, pues la pagaremos mañana, porque así lo establece la normativa. Yo pago los impuestos mes vencido. Entonces pago todos los impuestos que estoy obligado a pagar y generados en el mes de agosto, en septiembre, en los plazos y medios y formas establecidos en el marco normativo. Plazo lo establece la Administración Tributaria de forma mensual. ¿Cuál es el medio? Oficina virtual o formulario preimpreso. Ok. Entonces, yo ya defino y la Administración Tributaria lo estableció así. Entonces, se llenará un formulario. Ese formulario lo establece la Administración Tributaria, porque él va a establecer la forma, y esa forma será a través de un formulario electrónico, un formulario preimpreso, y la estructura de ese formulario lo va a diseñar la Administración Tributaria, porque me tiene que entregar el medio como yo debo cumplir, y está dentro de las obligaciones que tiene la Administración Tributaria. Imagínense ustedes, las ampliaciones del RCI que se dio al comienzo y que lo más probable para este mes también se dé. ¿Qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que la administración tributaria tiene que proporcionar los medios para que nosotros como contribuyentes podamos cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Entonces, llega el vencimiento del RCB el 9 de cada mes. Yo estoy llenando mi RCB, ¡plum! No puedo ingresar a la plataforma, me da problemas, no carga, un montón de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Yo reporto todas esas capturas de pantallas, las reporto a un correo electrónico soporte.ciac@impuestos.com.bo, notifico a la administración tributaria porque le estoy diciendo, señores, ustedes no están cumpliendo con unas obligaciones de proporcionarme el medio para que yo pueda cumplir con mis obligaciones tributarias. Y cuando la administración tributaria recibe muchos reclamos y correos, ¿qué hace? Está obligado a emitir una resolución normativa de directorio, el cual va a ampliar el plazo porque reconoce y entiende de que no proporcionó el medio para que nosotros podamos cumplir con esa obligación tributaria y es nuestro derecho. Ok, entonces, de ahí nacen las prórrogas, ¿no? No es que la administración tributaria, pobre, no pueden llegar a alcanzar al pago de impuestos. Ya le daremos prórroga, no. O sea, por ello no lo cobrarían, ¿no? Si los objetivos es recaudar. Lo que pasa es que, bueno, hay pruebas contundentes de que el problema no está dado por ellos y no por una negligencia nuestra. Entonces, bajo ese entendido, lógicamente nacen estas resoluciones de ampliación. Mucho más ahora que estamos cambiando de sistema, ¿no? Fíjense, yo ingreso a la plataforma, a la nueva plataforma y a veces no me sale, he tenido problemas con mis facilidades de pago, no me salen, pagadas, están observadas, pero aquí tengo el medio pendiente de pago, fue pagado. No, es que lo que pasa es que se está actualizando el sistema, entonces son problemas internos de la misma administración tributaria y entonces ellos tienen la obligación de corregirlas y subsanar. Muy bien. Y si tendría que emitir resoluciones para, de cierta manera, liberar responsabilidades, pues tendría que tomar. Tomen en cuenta algo, sí, no se olviden que como son funcionarios públicos, ellos están ligados con la ley exacto y existen responsabilidades, ¿de acuerdo? Y los funcionarios públicos pueden estar alcanzados por una responsabilidad penal si se evidencia un daño económico hacia el Estado, pueden ir a la cárcel. Entonces también ellos ven ese tema y tienen cuidado de que prorrogar y demás. Lo importante es nunca generar un daño a favor del Estado. Tiene que recaudar tributamente los tributos, sí. Entonces tiene que preocuparse la administración tributaria para proporcionar los medios. Entonces ahí también ya va otra connotación. Pero ya es otro tema, ¿no? De contabilidad, bueno, de la parte gubernamental. A ver, ¿qué más tendríamos aquí? Otro impuesto directo, por ejemplo, es el impuesto a las utilidades. Estamos hablando del IWE, ¿no? Hablábamos de que hay una diferencia entre la utilidad contable y tributaria porque existen ciertos gastos que son considerados, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, decíamos y que la misma ley lo establece, es el ITF. Decíamos que, bueno, aquí hay un doble perjuicio, ¿no? No puedo reconocer el gasto para deducir impuestos y tengo que incluso pagar impuestos sobre ese impuesto. No se olvide, hay una doble carga tributaria. A ver, el ITF es un impuesto, lo estoy pagando. Y resulta que sobre ese ITF tengo que pagar un IWE. ¿Por qué? Porque la administración tributaria no me lo está reconociendo. Entonces hay un doble castigo. Pago ITF, que corresponde a una transacción de movimiento bancario en moneda extranjera, creo que ahorita es el 1.5%. Pago, estoy tributando, es un impuesto, y aparte de eso tengo que pagar el 25% de esa misma transacción, porque como no me lo reconoce como gasto, pues aplica el IWE. Entonces, impuesto sobre impuesto. ¿Y eso qué significa? Significa que estoy siendo castigado dos veces por un impuesto y otro, y eso no debería corresponder. Lastimosamente, cuando salió este impuesto, nadie dijo nada. Y bueno, ahí quedó, pues, ¿no? Cuando esto debía haberse reclamado y observado en el momento en que fue redactada y publicada, se tienen 20 días para la impugnación de una ley que va en contra justamente de lo que son los beneficios de los contribuyentes, porque hay una lesión, hay un daño económico.
Están cobrando dos veces, señores. ¿Quién va a cobrar dos veces, no? Imagínense que yo tuviese deudores que les cobre dos veces feliz, ¿no? Si me pagan. Bueno, ahí está. El ITF. El régimen complementario al IVA también es un impuesto directo, pero ojo, el RCIVA es directo o indirecto, eso dependerá. Será directo cuando yo soy contribuyente directo. ¿Quiénes son los contribuyentes directos del RCIVA? Aquellos que realizan la actividad de consultores en línea. Esa figura que el Estado se creó, ¿para qué? Para evitar justamente pagar beneficios sociales, las cargas sociales. Entonces, a estos señores lo vamos a clasificar y crear como consultores en línea por un trabajo y un proyecto, y ellos más bien tienen que descargar el RCIVA para que nosotros no le hagamos la retención por ese ingreso de dinero que está percibiendo. Muy bien, claro. Contribuyente directo. Otro contribuyente directo es aquel contribuyente que realiza el tema de alquiler de bienes inmuebles, es decir, el que alquila casas, departamentos y demás, ¿no? Con un destino lógicamente comercial, ¿no? Lucrativo. Entonces, a ver, pero ojo, la normativa dice clarito, exclusivamente actividad de alquileres. Si yo soy una empresa que nace alquilando y mañana comienzo a vender, qué sé yo, zapatos, entonces ya no soy exclusivamente en alquileres y me tengo que pasar a pagar el IWE. Entonces, solamente debo realizar la actividad de alquileres y por eso quería estar alcanzado por RC IVA solamente. ¿Quiénes más caen con el RC IVA contribuyentes directos? Ahora nacen a partir de enero de la gestión 2023, aparecen los profesionales independientes. Claro, porque lo que pasa es que antes pagaban el IWE y el IWE, bueno, no, bueno, el IWE es el 25%, la ley me permitía compensar con factura de cualquier tipo, el 50% del impuesto, es decir, el 12.5, y otro 12.5 sí o sí lo tenía que pagar. Entonces yo tenía que pagar sí o sí 12.5% de IWE. Por cada 100 bolivianos se representa 12 bolivianos con 50 que debería tributar. Ya era, ¿no? ¿Por qué? Porque, ojo, que el IWE, contribuyentes directos, ¿no? En este caso, como era antes, se basaba sobre una base presunta, ¿correcto? Muy bien ahí. Y esa base presunta estaba dada en función a los ingresos que yo percibía y el Estado presumía que yo tenía como gasto, es decir, el 12.5% por todos los gastos que no podía compensar. Y listo, pagaba 12.5. En otras palabras, el profesional independiente no podía tener pérdidas, es lo que se observó siempre, ¿no? O sea, como las empresas que ya contabilidad y todo, pues tienen que declarar pérdidas y no pagan igual. Y a nosotros como profesionales independientes nunca nos reconocieron unas pérdidas. O sea, tú estás prohibido de tener pérdidas. Sí o sí tenías que tributar por una base del 12.5%. Se cambió esa figura y se pasó al RCIVA. Ahora sí podemos compensar el 100% del RCIVA. Entonces, por lo menos hay un alivio tributario para los profesionales independientes con relación a este tema. Pero el RCIVA también puede ser un impuesto indirecto, que quiere decir que quien recae la carga tributaria sería directamente la persona beneficiada. En este caso, estaríamos hablando del RCIVA en condición de dependencia, los famosos trabajadores que están bajo una dependencia y perciben un salario de forma mensual. Entonces, el RCIVA aplica a ese salario y deberían tributar en función a ese salario. Claro que la normativa también establece ciertos lineamientos, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque reconoce dos salarios mínimos nacionales que estarían exentos y luego el 13% de los salarios mínimos nacionales, porque reconoce que existen los regímenes especiales, pues, y eso es cierto. O sea, yo no voy a pretender como trabajador decirle, ¿sabes qué? Me estás cobrando un impuesto a mí, pero resulta que cuando yo voy y tomo el micro, ¿no? Para ir a mi casa, no emite factura. O sea, no. Si tú me quieres cobrar impuestos, pues tienes primero que decirle a estos señores que paguen sus impuestos, yo tome el crédito fiscal de ese servicio para que pueda compensar el impuesto. Si no, pues estaríamos hablando de que no estás cumpliendo con uno de los principios de la doctrina tributaria, ¿no? Que es la equidad entre las partes. Entonces, ojo, que
toda la redacción tributaria se basa en esos principios, y lo vamos a ver más adelante, más atrás, dando esta lámina. Ok. Entonces, ahí tendríamos el RCIVA en condición de dependencia. Entonces, el RCIVA o puede ser directo o indirecto, depende, ¿no? De quién lo paga. Muy bien. El impuesto a las transacciones financieras es un impuesto directo porque aplica y el banco actúa como agente de retención de este impuesto en el momento que yo mueva dinero en moneda extranjera en mis cuentas bancarias. Entonces, aplica este impuesto. Y directamente lo pago yo porque me lo descuentan de mis cuentas bancarias. No es que el banco lo paga. Entonces, si me descuentan mi cuenta bancaria, pues es un impuesto directo. Reconozco gasto y reconozco la obligación. En este caso, ¿no? Bueno, no la obligación porque ya se pagó. Directamente reconozco el gasto y lo descuento en mi cuenta bancaria. Porque yo no lo pago directamente, lo paga el banco como agente de retención. El problema es que ese gasto no lo reconoce. Esa es otra historia. Bueno, ya lo hablamos de eso. ¿Qué impuestos tenemos como indirecto? El más conocido, el impuesto a valor agregado, el IVA. El IVA es un impuesto que recae la carga tributaria sobre el comprador. Es decir, yo como comprador final lo pago el IVA. No lo paga el vendedor, lo paga entonces el comprador. Por eso, cuando yo hago el registro de una venta, yo no reconozco un IVA gasto. ¿Por qué? Porque no lo estoy pagando. Yo cuando termino mi precio de venta, digo, este es mi costo, esta es la utilidad que yo quiero ganar, y le agrego los impuestos. ¿Por qué? Porque ese impuesto lo paga el comprador. Entonces, por decir, 100 pesos mi costo, espero ganar 20%, 20 pesos es la mi utilidad. Estamos hablando de 120. El impuesto, pongámosle 13 pesos más, estaríamos hablando del precio de venta de 120 más 13 sería 132, ¿correcto? Precio de venta 132. Entonces, cuando vendo, el cliente me paga 132. Mi costo era 100, 20 pesos mi ganancia y los 13 pesos es el impuesto. Entonces, si yo desgloso eso, los 100 bolivianos, que es el costo, que es lo primero que se va a devolver, ¿no? En el momento en que se produzca la venta, pues eso se denomina costo. Gasté 100, vendo, ok, repongo esos 100 y quedó solamente los 20 pesos de mi ganancia. Correcto. Ah, pero también me pagó el impuesto este señor, ¿no? Del IVA de la transacción. Ah, entonces yo reconozco el ingreso que estoy recibiendo como caja banco y voy a reconocer en la parte de movimiento acreedor los ingresos denominados ventas, pero al 87%. ¿Por qué? Porque en realidad eso es lo que yo estoy generando, el costo más lo que espería ganar, 120. Y inmediatamente desgloso y digo débito fiscal por pagar o débito fiscal y tengo los 13 bolivianos. Esos 13 bolivianos es lo que me pagó, ¿no? Me pagó mi cliente cuando realizó la compra. Yo ese débito fiscal lo voy a compensar con mi crédito fiscal y producto de esa compensación y liquidación, determinaré si tengo un IVA por pagar o no. Eso dependerá de, puede darse las dos situaciones, o pague o no pague. Pero eso ya obedece a un tema de más adelante. Luego tendremos el impuesto al consumo específico. A ver, un impuesto indirecto es el ICE. ¿Por qué el ICE es un impuesto indirecto? ¿Por qué? Porque resulta que también quien lo paga es el consumidor. Y fíjense que el impuesto al consumo específico tiene un sentido un poquito más, se podría decir, más de prevención y cuidado de los consumidores hacia su salud. ¿Por qué? Porque este impuesto grava a ciertos productos, no a todos. El origen o el objetivo de este impuesto en realidad nace en que los consumidores de estos productos no se vean motivados a consumir mayores cantidades del mismo porque les genera un daño. Y este impuesto lo que hace es que a ese precio y a esa utilidad se le incremente el ICE para que el valor suba y menos personas puedan acceder a ese producto porque ese producto de cierta manera está generándole un daño a la persona. Por ejemplo, el tema de las bebidas alcohólicas, ¿no? El tema de los cigarrillos. Yo soy consciente de fumar y me vuelvo
no digo adicto, me vuelvo impulsivo a fumar porque me gusta, pero yo soy consciente de que fumar, por ejemplo, me va a hacer daño. A la larga, a través del tiempo, voy a tener problemas en los pulmones. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo, lógicamente, el humo producido por el cigarro. Entonces, ¿qué hace el Estado con su sentido social? Ahora dice, ok, para que menos personas puedan acceder a este producto, porque sabemos que va a generar cierto daño en la sociedad. Y ojo, el Estado tiene la obligación de proveer la salud. Ellos saben también que si muchas personas acceden a estos productos, van a haber más enfermos de este problema y van a demandar más servicios de salud. Entonces, también, de cierta manera, le va a afectar a la otra parte de su obligación y dice, ok, ahora damos este impuesto a este producto para que el producto se encarezca y menos personas accedan a este producto acá, llamado cigarrillos, por ejemplo. Ese sería el sentido social que tendría este impuesto. ¿Quién lo paga? El comprador. Entonces, cuando yo hago mi registro del ICE, tampoco reconozco un gasto en la contabilidad. Digo, impuesto de consumo específico ICE por pagar. Reconozco el pasivo bajo el principio de vengado para liquidar en el próximo mes. Entonces, es considerado como un impuesto indirecto. El impuesto especial a los hidrocarburos, el IEHD, este es un impuesto, ¿no? También, en este caso, impuesto especial a los hidrocarburos, es un impuesto indirecto, ¿ok? Porque quien lo paga va a ser el consumidor final. Pero a ver, nosotros con el tema de los hidrocarburos no lo pagamos, ¿correcto? Porque tenemos una subvención. Entonces, ¿quién lo paga? Lo pagaría el Estado, este impuesto, pero lo compensa con las regalías y alguna, bueno, este impuesto es compensado allá. ¿Correcto? Si bien lo pagan las empresas, después se compensará por ese otro lado entre lo que es la subvención y este impuesto. De todas maneras, este impuesto de los carburos, bueno, compensa el tema de la coparticipación tributaria que tiene el Estado con relación a estas empresas productoras de hidrocarburos, ¿no? Como parte también de los impuestos que se graban. Y por último, tendríamos el impuesto directo a los hidrocarburos. Este impuesto directo, lo paga directamente el comprador. Este sí no va y va al otro lado. Por eso se llama directo, ¿no? Este sí no debe estar como impuesto indirecto. Aquí hay un errorcillo. ¿Qué? Porque lo paga directamente el vendedor o el que explota el derivado del petróleo, como la gasolina y demás, ¿no? Muy bien. O el gas, por decirlo, la explotación del gas. Muy bien. Objeto del impuesto. A ver, vamos a hablar un poco ahora de cuál es el objeto del impuesto desde el punto de vista legal de la redacción jurídica. Bueno, el bien es el bien o derecho grabado por el impuesto a ser considerado representativo de una capacidad económica para contribuir. Entonces, el objeto del impuesto va a estar relacionado directamente con la capacidad económica que tiene la persona a contribuir. Es decir, que el impuesto tendrá como base el principio de capacidad económica. Es decir, las personas tributarán en función al ingreso que perciba. O sea, la persona que gana menos tributará menos y la persona que gana más tributará más. ¿Ok? Entonces, eso va a estar en función a su capacidad económica de cada una, porque cada persona tiene una realidad distinta. Muy bien. Entendiendo eso, tendríamos, por ejemplo, el artículo 1 dice que en todo el territorio nacional impuesto que se denominará impuesto al valor agregado IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es una alícuota. Si yo vendo más, pago más impuestos. Vendo menos, pago menos impuestos. Entonces, cumple con el principio de capacidad económica. Ok, muy bien. Sigamos. Sujetos del impuesto. Ok. La normativa legal también hace mención a esa relación jurídica que existe entre
el beneficiario del impuesto y el que está obligado a realizar el pago del tributo. Muy bien. A ver, bueno, tributo, hablamos de tributo, no impuesto, tributo, porque, ok, sabemos que los tributos se clasifican en tres, ¿no? Ah, yo puedo pagar impuesto, puedo pagar tasa o una contribución especial. Entonces, esa relación jurídica hace mención de quién debe pagar el tributo. Entonces, la normativa establece que existe en esa relación jurídica un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y dice en su redacción textual, sujeto activo. El sujeto activo será la persona, llámese esta natural o jurídica, que es la que se beneficia con el pago del tributo, en el entendido de que el Estado será el que se beneficia con este pago. Pero ojo, aclara y dice que, bueno, en nuestra legislación boliviana, en este caso será el Estado, pero el Estado se compone de tres niveles. Puede ser un Estado de orden nacional, departamental y municipal. ¿Por qué? Porque hay impuestos nacionales, hay impuestos departamentales y hay impuestos, en este caso municipales, que obedecen a un determinado territorio. Por ejemplo, en el impuesto nacional tenemos el IVA. Todo lo que está en estantes en Bolivia, dentro del territorio y la jurisdicción de Bolivia, están alcanzados por el IVA. Todos pagan el IVA y ese impuesto es de carácter nacional. Lo recaba la Administración Tributaria como ente recaudador de tributos a nivel nacional. Muy bien. ¿Y cuáles serían los impuestos departamentales? Por ejemplo, la transmisión gratuita, ¿no? De los herederos. Eso se tiene que pagar acá, te tiene que pagar un porcentaje a la gobernación. Y también se debe pagar otro porcentaje a través de una alícuota y a un formulario especificado a el gobierno nacional. Entonces, hay una parte de esa transacción que se paga como impuesto departamental y otra como impuesto nacional. Por último, tenemos los gobiernos municipales que también representan como benefactores de ciertos impuestos. Por ejemplo, las alcaldías, que son los gobiernos municipales, ellos tienen bajo soporte está la administración de recursos por concepto de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, denominado casas, hay un impuesto, y también tienen el impuesto por las patentes municipales que emitirá, como son las licencias de funcionamiento, y por último también el impuesto a la propiedad de bienes automotores, ¿no? Es decir, de vehículos. Entonces tienen esos tres impuestos que van a ir generándose y cobrándose a través de un gobierno municipal en ese territorio. Entonces, el sujeto activo siempre será el Estado en cualquiera de sus tres niveles, en conclusión. Y el sujeto pasivo, ¿quién es de esa relación jurídica? La normativa dice que es aquella persona natural o jurídica que es la que está obligada por ley al cumplimiento del pago de los tributos. Ok, se distingue entre los contribuyentes al que la ley impone la carga tributaria y responsable legal o sustituto del contribuyente, que es el obligado al cumplimiento material o formal de la obligación tributaria. Entonces, el sujeto pasivo, entendiéndolo así, es aquel que debe pagar el tributo, es decir, el contribuyente. Entonces, en esa relación jurídica tenemos el sujeto activo, que es el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, que es el que se beneficia del pago de impuestos, y tendríamos el sujeto pasivo, que es sobre el cual recae la obligación tributaria, y sobre este entendido es el que debe pagar el tributo. Muy bien, no sé cuánto nos falta para que se termine esta sesión, o ya está por acabarse. Bueno, sigamos. Muy bien, hecho imponible. La ley también establece qué es un hecho imponible, cuándo se da un hecho imponible, ¿no? La ley dice que es aquella circunstancia cuya realización, de acuerdo a la ley, origina la obligación tributaria. A ver, dice la Unión Terminal 10 minutos. Ok.
Entonces dice, será aquella institución, ¿no? Aquella persona sobre la cual va a recaer esta obligación tributaria de hecho imponible y es el momento en el cual se produce, nace el tributo, se puede decir así. Son hechos imponibles comunes, son hechos imponibles comunes la obtención de una renta, la venta de bienes, las prestaciones de servicios, la propiedad de bienes y la titularidad de derechos económicos, la adquisición de bienes y derechos por herencia o donación también estarían alcanzados. Y ese es el momento en el cual la ley establece que nace el tributo. A eso le llamamos hecho imponible. Hablábamos nosotros, por ejemplo, ojo, que en la redacción y creación de cada impuesto, la misma ley establece cuándo nace el tributo, también considerado como hecho imponible. ¿Cuál es el hecho que mira que nazca el tributo o la obligación tributaria y de ese momento tengo que pagar? Liquidación. A ver, ¿cómo liquidamos el impuesto? Pues el impuesto lo vamos a liquidar dependiendo lógicamente de lo que la administración tributaria dentro de su reglamentación haya establecido. No olvidemos que existen formularios que se liquidan de forma mensual, otros de forma bimestral, otros de forma trimestral y otros de forma anual. Es decir, tenemos 4 clasificaciones en las cuales se pueden liquidar los impuestos y está esto normado por la legislación tributaria. Por ejemplo, ¿cuáles son aquellos impuestos que se liquidan de forma mensual? El más conocido es el IVA, ¿no? Se liquida de forma mensual. Cada mes tengo que liquidar el IVA. Chan, chan. ¿Cuál es el impuesto que se liquida de forma bimestral? Cada 2 meses. Entendiendo entonces que tendríamos 6 bimestres en un año. Sería febrero, abril, junio, septiembre, noviembre y diciembre, ¿no? Sería octubre y diciembre, ¿no? Cada 2 meses. Entonces, ahí tendríamos que tomar en cuenta esa liquidación de forma bimestral. ¿Quiénes son ellos? A ver, quiero que participen con él. ¿Quiénes tributan de forma bimestral? ¿Alguien por ahí que quiera participar? A ver, ¿alguien por ahí? No. Muy bien, entonces, nadie, a ver, dice 6 minutos y 45. ¿Qué horas son pues ahorita? Ya son las 11:30. Ok, creo que esta es nuestra segunda sesión, ¿no? Acaba esta sesión, jóvenes, y nos vamos a receso, ¿ya? Entonces yo estoy. Sería el IVA. No, no. El IVA se declara de forma mensual. ¿Cuál sería el impuesto que se declara de forma bimestral, cada 2 meses? ¿Se acuerdan que ahí existen regímenes especiales? Por ejemplo, aquellos Eh, Sí, a ver, lo escucho. Sería el régimen simplificado, el que no emite factura, Correcto, son ellos los se que. paga cada 2 meses se paga. Exactamente, son ellos. Ellos son los que liquidan el impuesto de forma bimestral, ¿no? Pertenecen a un régimen especial. ¿Y quiénes son ¿Cuál los era? ¿Lo puedes repetir, por favor? son aquellos que pertenecen a regímenes especiales? Por ejemplo, son los comerciantes, vivanderos, artesanos, ¿no? Que ellos son los que declaran el impuesto de forma bimestral. Es más, el formulario es automatizado, no olvidemos que ese pago es único, de acuerdo al capital. Entonces, a ver, yo me registro en el régimen simplificado, mi capital son de 5.000 bolivianos, entonces de acuerdo a esa escala, a usted le corresponde pagar 80 pesos de forma bimestral todos los meses. Entonces, ok, para facilitar la vida a estos contribuyentes, como es un pago único,
Y igual cada 2 meses, entonces ya la administración tributaria ha sistematizado ese proceso y lo único que tiene que hacer el comerciante de bandero, artesano, es pasar por el banco, entregarle su número de carnet. Señores, quiero pagar mi impuesto, tu número de carnet, lo busca en el sistema. Ah, ok, este es un NIC más los 3 numeritos, listo, pack. Le dice, ¿cuánto me te va a pagar? Aquí en el sistema parece que de 3 meses. Muy bien, 3 meses, tanto de dinero. Y automáticamente el cajero lo que hace es cobrar. Automáticamente el sistema hace una creación jurada inmediatamente llenando los datos del contribuyente porque los conoce y el importe que debe pagar porque ese es un importe fijo y le emite el correspondiente recibo de pago al contribuyente. Este pago se hace de forma bimestral, entonces cada 2 meses el comerciante debe pasar. No existe un formulario preimpreso, físico o en la oficina virtual que tiene que llenar como se llena el dossier, y eso es automático, ¿ok? No es más. Ahora, veamos quiénes tributan de forma trimestral o cuáles impuestos se liquidan de forma trimestral. ¿Quiénes tributan de forma trimestral? Cada 3 meses. Los profesionales independientes. Sí, en realidad los profesionales independientes, pero con el impuesto RCI a contribuyentes directos, ¿correcto? Porque también tributan el IVA y el IT, pero eso lo pagan de forma mensual, pero el trimestral sería el RCI a contribuyentes directos. Entonces, ellos liquidan este impuesto de forma trimestral. Ah, primer trimestre, enero, febrero, marzo. Entonces, marzo sería el primer trimestre. Junio, julio, abril, mayo, junio. En junio sería el segundo trimestre. Es decir, yo haría 4 declaraciones al año. Y Lisa, en las microempresas. Las microempresas, depende en qué régimen esté inscrito. Generalmente esos están en el régimen general, tributan el IVA, el IT de forma mensual y el RCIVA generalmente es el que reciba agente de retención, porque se entiende de que va a tener dependientes y va a tener planilla de sueldo y todo ese sistema. Y pagan el IVA, entonces no pagarían el RCIVA, ¿no? Muy bien. Y los impuestos anuales, bueno, son aquellos que se hacen un pago al año. Tendríamos ahí el impuesto a las utilidades de las empresas, por ejemplo. Y bueno, ese se liquida de forma anual. Muy bien, sigamos. Base imponible. A ver, hablamos de la base imponible. ¿Qué es la base imponible? A ver, base imponible. Me dice, la base imponible constituye la cuantía sobre la cual se obtiene un impuesto determinado, es decir, para la obtención de la cuota tributaria, el impuesto que se ha de satisfacer, es necesario calcular previamente la base imponible. Por ejemplo, para que yo, en este caso, determine el impuesto a las utilidades, debo cumplir un procedimiento que establece el marco normativo, ¿no? Como determinación de la utilidad tributaria, que es la base imponible en la cual se va a aplicar el impuesto o la alícuota del impuesto. Entonces, es el importe, ¿no? Que resulta ser de haber determinado, realizar un cálculo y sobre el cual se va a aplicar la alícuota correspondiente para realizar el pago de esa obligación tributaria. Por ejemplo, la base imponible para el IVA sería la transacción de venta, el importe de venta. Por esto está registrada una nota fiscal. Sobre ese se aplica el IVA, el 13%, y sobre ese impuesto se aplica el impuesto a las transacciones, el 3%. Para el IVA, la base imponible sería la utilidad contable y hay que sumarle los gastos, en este caso, los gastos no deducibles para determinar esa